Que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo y que Él abra nuestros ojos para que podamos verdaderamente ser personas que colaboran con Él en su reino y en su obra. Que cada uno de nosotros sepamos a lo que hemos sido llamados y preparados y a lo que no nos ha llamado el Señor, tal vez a otros, pero en el nombre del Señor también los reconocemos. Queremos pedirte, oh buen Dios, que en este congreso tú te muevas, tocando vidas, transformando corazones, poniéndonos a cada uno en nuestro sitio, en este llamado que hemos recibido a servirte y a honrarte, mi Dios. Que tú en estos días trates con nuestras vidas para que podamos, Señor, verdaderamente entender lo que tú pides de cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. En el año 1973, concretamente en el mes de octubre, el pueblo de Israel estaba celebrando una fiesta que se llama la fiesta del Yom Kippur, la fiesta más sagrada del año. Es el día en el que se recuerda cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor a ofrecer el sacrificio por todo el país. Nunca podían esperar, nunca se podían imaginar que en ese día tan sagrado una serie de naciones que les rodeaban se pusieran de acuerdo para atacarles. Fue una guerra terrible. Miles de soldados perdieron la vida. Y solamente por la gracia de Dios y la misericordia del Señor, como siempre, pudieron escapar de una muerte segura. Pero en aquel año, en el año 1973, los Estados Unidos, una vez más, quiso ayudar y quiso apoyar a Israel, mandando desde este país toda la ayuda que ese pequeño país necesitaba para poder defenderse de los enemigos. Y cuando viajaban cruzando todo el océano Atlántico tenían que parar en España. Los americanos tienen en España 4 bases y en 2 de ellas los aviones que venían cargados con armamento tenían que repostar combustible para poder ir a Oriente Medio, a Israel, con toda la ayuda necesaria para que ese país pudiera defenderse. En aquel año, repito, en 1973, en el mes de octubre, España dijo que no, que bajo ningún concepto iba a permitir que aviones norteamericanos utilizaran las bases para repostar combustible. Era un problema bastante serio. Entonces decidieron repostar en Portugal. Y de ahí de Portugal viajaban al aeropuerto de Israel y gracias a Dios la guerra se pudo ganar. El presidente de España en aquel momento se llamaba Carrero Blanco, que fue el que sustituyó por lo menos un tiempo a Franco, al Francisco Franco. Unos meses más tarde, concretamente en el mes de diciembre, el día 20 de diciembre, este presidente de España sufrió un atentado terrible y murió y perdió la vida. La pregunta es ¿por qué España en aquel momento no quiso apoyar, a Israel y por qué no permitió que los aviones se pararan en España para repostar combustible? ¿Qué más les daba a ellos? Ellos, el argumento que esgrimieron fue que querían llevarse bien con los árabes y no querían quedarse sin petróleo. El asunto fue que no solamente el presidente de España ese año murió en un atentado tremendo, sino que después de la guerra el petróleo subió 4 veces más y se prohibieron que circularan los coches por España y en muchos países de Europa se redujo la velocidad para que no gastaran tanto combustible. Es interesante notar que 53 años más tarde se vuelve a dar otra vez la misma situación. España se ha negado rotundamente a que se usen las 4 bases que tiene los Estados Unidos en España. Y
Y yo no sé lo que puede pasar. Pero lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. Dios es bueno y el Dios de Israel nunca va a perder ninguna batalla, aunque no queramos entender el mundo espiritual. Saben que mi debilidad es hablar de los acontecimientos finales, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí por el momento. En estos días vamos a estar oyendo mensajes acerca de Nehemías, porque el lema de este congreso es levantémonos y edifiquemos. Y todos los mensajes van a estar basados en el libro de Nehemías, un hombre que fue tremendamente utilizado por el Señor para reconstruir unas murallas, una ciudad que estaba totalmente en ruinas. Pero yo quisiera en esta tarde poner una base sobre la cual se va a edificar los mensajes que otros pastores van a estar compartiendo desde este mismo púlpito. Y esa base va a estar basada en qué fue lo que ocurrió para que esos muros, esa ciudad, ese templo fuera totalmente destruido. Tenemos que ir a los tiempos del profeta Jeremías, un hombre que desarrolló su ministerio desde el año 627 hasta el 586 antes de Cristo. Su ministerio fue muy longevo, 40 años de ministerio. Conoció a 5 reyes. Su ministerio lo desarrolló durante los reinos de Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante sus 40 años de mensaje, él estuvo casi todo el tiempo llamando al pueblo al arrepentimiento. Las tribus del norte que habían adoptado el nombre de Israel ya habían sido destruidas por los asirios 100 y pico de años antes. Y viendo lo que les había sucedido a sus hermanos del norte, en vez de aprender y no cometer los mismos o peores pecados que ellos, las 2 tribus que quedaron en el territorio, Judá y Benjamín, se empecinaron en seguir desobedeciendo y desagradando al Señor Dios Todopoderoso. La Biblia nos enseña que durante esos 40 años el profeta Jeremías estuvo llamando al arrepentimiento al pueblo, diciéndoles que la idolatría era abominación ante los ojos de Dios, que ellos nunca tenían que haber adoptado los dioses de las naciones que les rodeaban, sino todo lo contrario. No prestaron atención. Las injusticias sociales eran terribles. El abuso de los extranjeros, los huérfanos, las viudas, los pobres era algo cotidiano. La hipocresía religiosa estaba al orden del día. Y ellos tenían una falsa confianza que como en Jerusalén estaba en aquel momento el templo, no les iba a pasar nada. Y había falsos profetas que le decían a la gente de Jerusalén que no tenían que tener ningún temor, que no importa el tipo de vida desordenada y pecaminosa que estuvieran llevando, Dios los iba a proteger porque esa ciudad iba a estar protegida por la mano del Señor, porque en esa ciudad estaba el templo y por lo tanto la presencia del Señor estaba allí. Y no se habían dado cuenta, eran tan ciegos espiritualmente hablando, que la gloria del Señor hacía años que se había alejado de ese templo, pero ellos seguían confiando en aquel edificio de piedra donde supuestamente estaba la gloria del Señor, pero repito, hacía mucho tiempo que ya no estaba allí el Señor. Ustedes piensan que el pueblo escuchó a Jeremías, que prestó atención a sus advertencias. Nada más lejos de la realidad. Lo azotaron, lo encarcelaron y trataron de destruirlo en muchas ocasiones. Solamente por la gracia y por la misericordia de Dios logró salvar su vida. Estuvo hasta el último día, hasta el famoso 586 en el mes de Av, llamando al pueblo al arrepentimiento, pero no hubo ni un solo cambio. Por eso se conoce a Jeremías con el mote de el profeta llorón, porque no hay nada más desgarrador y más doloroso que ver cómo una persona va destruyendo paulatinamente su vida y no presta atención a las advertencias divinas y a los consejos que el Señor da en su palabra. Finalmente la ciudad fue tomada
pero permítame leerles una primera porción del libro de Jeremías, capítulo 25, del versículo 3 en adelante. Palabras muy interesantes que nos dicen lo siguiente. Jeremías 25, a partir del verso 13 en adelante. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí la palabra de Dios y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió el Señor a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré sobre esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre vosotros, o de entre ellos, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no se podía decir de otra manera. Puso ejemplos, utilizó parábolas, se puso en una ocasión un cinturón sobre sus lomos, lo llevó a un lugar, lo escondió, y cuando estaba podrido se lo volvió a poner como para indicarles a ellos lo que le estaba pasando, la descomposición moral y espiritual del país, pero no había forma de que entraran en razón. Por un oído le entraba la palabra y por otro le salía. Se burlaban del profeta, repito, lo azotaban, lo encarcelaban, lo humillaban. No había forma de que el pueblo reconociera su pecado. Y la Biblia nos enseña que las consecuencias del pecado a corto y a largo plazo son terribles, hermanos. Podemos vivir en desorden, podemos vivir en pecado, pero tarde o temprano la vida nos pasará factura. Y este pueblo podía haber evitado esta catástrofe nacional, pero no prestó atención. Hasta que finalmente en el año 586 antes de Cristo, la ciudad fue tomada, el templo destruido, las murallas derrumbadas, los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia, y efectivamente 70 años estuvieron cautivos. Algunos nunca volvieron, muchos no volvieron, murieron en el exilio. Otros lograron sobrevivir y volvieron. Pero la cuestión está, mis queridos hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos amonesta, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos que tener abierto el corazón y estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo, porque de lo contrario, hermanos queridos, no solamente perdemos una preciosa oportunidad de crecer, de madurar, de mejorar el rumbo, sino que además podemos evitar muchas tragedias familiares, económicas, espirituales o de cualquier otra índole. No vayan a pensar ninguno de ustedes que por ser cristianos, por ser hijos de Dios y por conocer la Biblia, o incluso estar en el ministerio sirviéndole, podemos vivir una vida desordenada y podemos evitar el juicio de Dios. En absoluto, nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor honra a los que le honran. El Señor bendice al pueblo obediente y sujeto a su palabra, pero el Señor también es un juez justo.
Y si nosotros no prestamos atención, hacemos oídos sordos a las amonestaciones, a los llamamientos del Señor, cuidado, porque nos puede pasar exactamente lo mismo o peor que ellos. ¿O es que acaso no tenemos también en el Nuevo Testamento advertencias a iglesias enteras que por no haber prestado atención a la palabra de Dios, a la amonestación del Señor, desaparecieron en la historia? Y si no, fíjense ustedes lo que pasó con las famosas 7 iglesias del libro del Apocalipsis, que Dios mediante estaremos visitando en breve, en el mes de mayo. No quedó ni una en pie, ni una. Todos son montones de ruinas, historia de lo que ocurrió en aquel lugar. Pero la luz de aquellas congregaciones se apagó. ¿Por qué? Porque no prestaron en la mayoría de los casos atención a los llamados, a las advertencias divinas. Y se les pasó una oportunidad de oro delante de sus narices. Podríamos empezar por la primera, por Éfeso, y terminar por la última, por la Odisea, y ver que una detrás de otra, todas necesitaban oír palabra de Dios, todas tuvieron su momento, todas tuvieron su oportunidad, pero lamentablemente la mayoría de ellas no prestó atención, hizo oídos sordos a la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso, la primera que se menciona en el libro del Apocalipsis, una iglesia extraordinaria. Una iglesia fundada nada más y nada menos que por el mismísimo apóstol Pablo, donde Pablo pasó más tiempo de su vida que en ningún otro lugar. 2 años enteros en aquel lugar. Qué privilegio, hermano, ¿no les parece? Tener a nada más y nada menos que al apóstol Pablo pastoreando, fundando la obra. Algo increíble. Y además el Señor desde el primer momento mostró una fidelidad y un amor por esa iglesia y por esa ciudad realmente maravilloso. La obra empezó con un pequeño grupo de 2 hermanos, una docena de creyentes que tampoco doctrinalmente estaban muy bien, que digamos. La Biblia dice que cuando Pablo los conoció, les hizo una pregunta un tanto extraña, pero la encontramos en la Biblia. ¿Vosotros cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente, ¿no les parece? Dice, nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Están hablando de una experiencia que habían tenido hacía más de 20 años atrás. Qué triste cuando hablas con un hermano y para contarte algo bonito de su vida tiene que remontarse a 10, 15, 20 años atrás y no tiene un testimonio fresco, ¿no?, de algo que el Señor está haciendo en su vida en este momento. Pablo empieza con este grupo a trabajar, los vuelve a bautizar de nuevo, y la Biblia nos enseña que con ese pequeño grupo se estableció una iglesia enorme. Miles y miles de personas se convertían, muchos salían de la brujería, de la hechicería. El templo de la gran diosa Diana o Artemisa, por poco tienen que cerrarlo. Lo que diríamos hoy en día un auténtico avivamiento, un despertamiento espiritual sin precedentes. Una iglesia madre que produjo otras congregaciones, como sabemos. Y cuando el Señor le habla en el libro del Apocalipsis, le dice, habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Pero tengo contra vosotros que habéis dejado vuestro primer amor. Arrepiéntanse y vuelvan otra vez a hacer las primeras obras, porque si no quitaré el candelero, la luz de vuestra congregación. ¿Piensan ustedes que prestaron atención? Hermanos, una iglesia que no solamente, como recién acabo de decir, la fundó el apóstol Pablo, sino que allí también estuvo hasta el último día de su vida el apóstol Juan, con María, la madre de Jesús. Allí también estuvo Priscila y Aquila, Tíquico, Timoteo y tantos varones de Dios. No era por palabra, no era por oportunidades, sino que se relajaron y se confiaron, y al final el enemigo terminó destruyendo la congregación de Éfeso. Y mira que el Señor les habló, les amonestó, tuvieron buenos ministerios, pero no sirvió absolutamente de nada. Exactamente lo mismo que tuvo durante 40 años la ciudad de Jerusalén, un varón de Dios llamado Jeremías. Un hombre que temprano, por la mañana, por la tarde, por la noche, a toda hora, con todos los estilos, con todas las formas que tenía a su alcance, intentó llevar al pueblo al arrepentimiento, pero todo fue en vano. Y la última iglesia mencionada en el Apocalipsis, ¿qué les parece? Ellos decían, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Qué tremendo, ¿no? Qué falso concepto tenían de sí mismos. Y el Señor, cuando les confronta, le dice, ciegos, pobres, desnudos, desventurados. Y les da una serie de consejos, ya ni mandamientos, sino consejos, ¿verdad?
Y lo peor de todo es que dice la Biblia que habían dejado al Señor fuera de la congregación. En otras palabras, habían perdido la presencia del Señor de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de eso. Como una iglesia entera, como un ministerio, como un creyente puede perder la gracia, la presencia, el fuego de Dios de su vida y no darse cuenta, hermanos. Tan ciegos estaban, tan enredados en sus negocios y en sus vidas, que no se acordaron de que el Señor era lo más importante y el protagonista en la congregación. Pues eso fue lo que les pasó a ellos. Y por eso volvemos otra vez a los días de Jeremías, donde Jeremías intentó, ya digo, por todos los medios habidos y por haber tratando de que el pueblo reconociera su pecado. Se arrepintieron, cambiaron, ni uno, hermanos, ni uno. Y finalmente vino la tragedia, una catástrofe que se podía haber evitado, pero que lamentablemente se cumplió. Jerusalén fue tomada. ¿Qué tendrá esa ciudad? Que todos los que la conocemos nos enamoramos de ella. ¿Qué tendrá esa ciudad que hizo llorar al mismo Señor Jesucristo? Jesús nunca lloró por Capernaum. Jesús nunca lloró por cualquier otra ciudad. Pero sin embargo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? ¿Qué tendrá esa ciudad? ¿Qué enamoramiento tiene el Señor de esa ciudad, que a la ciudad celestial la llamará la Nueva Jerusalén? Que tiene esa ciudad que el Señor la escogió para pasar la última semana de su vida, donde Él permitió que lo crucificaran, donde Él fue sepultado, donde Él resucitó, donde Él ascendió y donde volverá en los últimos tiempos, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! También hizo llorar Jerusalén a Jeremías, mucho, mucho. Qué tristeza cuando aquellos muros fueron derrumbados, el templo saqueado. Miles de personas perdieron la vida, hermanos. Miles de personas perdieron la vida, su hogar, sus hijos, sus padres, sus nietos. Qué dolor tan terrible, hermanos. Llevados a una nación extranjera por 70 años, todo por no obedecer al Señor. ¿Saben, hermanos? Creo que a estas alturas tenemos clarísimo que las consecuencias de obedecer al Señor son maravillosas. Merece la pena, ¿sí o no? Pero también las consecuencias de no querer obedecer a Dios, de llevar una doble vida, de ser un fariseo, de ser una persona aquí y otra fuera, las consecuencias a corto y a largo plazo realmente son terribles. Pero saben, hermanos, no solamente Jeremías predicó un mensaje de juicio, durísimo por cierto, todo el libro es extraordinario, sino que también Jeremías les habla de que en el futuro vendría la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y es que ese es nuestro Dios. No solamente es un juez justo, sino que además se goza en transformar, en renovar, en levantar, en salvar, en bendecir, en restaurar aquella vida que ha sido rota en 1000 pedazos por las manos del diablo. Y la Biblia nos enseña que los últimos tiempos serían tiempos de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nehemías se encargó en lo natural de restaurar una pared, un muro, que por cierto quedaron muy bonitas estas, Pero ¿saben qué, queridos hermanos? No era fácil restaurar una ciudad que estaba totalmente destruida. Y no todos quisieron volver. Déjenme que les diga que muchos se quedaron en Babilonia. Ya se habían acostumbrado, ya habían echado raíces. Casi les pasó un poco lo que le pasó a la mujer de Lot, cuando dice la Biblia que saliendo de Sodoma y Gomorra quiso echar un último vistazo atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Y qué marido quiere acostarse con una estatua de sal? ¿Para qué sirve eso? Para darle lametazos o algo, ¿no? O para hacer sopa, yo qué sé. Qué terrible, ¿no? Muchos en Babilonia, cuando el rey Ciro les dijo: pueden volver a su tierra, yo les voy a financiar,
Yo les voy a proveer todo lo necesario, plata, oro, madera, lo que haga falta, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, ha puesto en mi corazón que levante casa a él en Jerusalén, un rey persa. Muchos no quisieron volver. De hecho, las letras en hebreo que leemos hoy en día son exactamente igual que las letras arameas. Exactamente igual. No es el hebreo bíblico que utilizó Moisés o aquellos profetas, sino que las letras hasta las cambiaron, los nombres de los meses, etcétera, etcétera. Los que lograron volver se encontraron con un país destruido, con una ciudad totalmente hecha montones de piedra. Pero la Biblia dice que comenzaron a unirse, aprendieron a trabajar en equipo. Qué bonito es trabajar en equipo cuando funciona bien el equipo, pero cuando funciona mal es un desastre. Porque un equipo no está para crear problemas, un equipo está para solucionar problemas. Y Nehemías tuvo la capacidad espiritual de organizar al pueblo de tal manera que cada uno sabía lo que tenía que hacer y dónde tenía que estar y dónde no tenía que estar. Porque el muro de Jerusalén no lo iba a construir una familia, no lo iban a construir 10 o 15 hermanos que se pusieron de acuerdo, sino que tenían que ser todas las familias, todos los habitantes de Jerusalén. Tenían que entender a lo que Dios los había llamado y que parte del muro tenían que edificar. Y escúcheme bien, si una familia no quería construir su parte del muro, aunque los demás la hubieran construido, todos iban a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque por esa brecha, por esa parte que no fue restaurada del muro, el enemigo podía infiltrarse. Por lo tanto, tenía que hacer una labor en equipo constante, diaria y permanente. Y cuidado, no solamente era el trabajo físico, sino la presión espiritual. Y por eso yo les he dicho hace ya algunos años que tenemos que aprender a trabajar y a gozarnos cuando estamos bajo presión. Porque la iglesia de los últimos tiempos recibirá una presión espiritual terrible. Y la estamos viendo. Ya ha comenzado la iglesia en muchas partes del mundo a trabajar con una presión, con un menosprecio, con unas humillaciones, con unas persecuciones terribles. Y todo lo que Nehemías hizo en lo natural es lo que ahora nosotros tenemos que hacer en el mundo espiritual: reconstruir los muros, reconstruir la alabanza, restaurar la santidad en la iglesia, reconstruir el orden, ayudar a los hermanos a que miren al Señor y no a los hombres, a que se enamoren del Señor y no de los pastores, a que sigan la palabra de Dios y no los mandamientos de los hombres. Es todo un trabajo arduo, pero gracias al Señor podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y vamos a seguir avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por este equipo maravilloso que Dios nos ha dado de pastores, hombres que no van detrás del dinero, hombres que no buscan adulación de la gente, sino que están en la obra del Señor por algo tan sencillo como el amor a Dios y el amor a las almas. Cuando, por ejemplo, hablé con Alberto y con Damaris para que vinieran unos meses aquí a los Estados Unidos, ¿piensan ustedes que tuve 10 reuniones para convencerlos? En la primera reunión los convencí. Me dijeron, vamos. No hablamos de dinero, no hablamos de casa, no hablamos de nada, porque a nosotros no nos mueven las cosas. Nosotros usamos las cosas, pero amamos al pueblo. Y ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos en la obra del Señor. Gente que ame a las almas y usen las cosas y no al revés. Bendito sea Dios. Y el Señor se va a encargar de proveer todo lo necesario para que la obra avance y no falte absolutamente de nada. Y quiero darle las gracias también a todos ustedes que han entendido el trabajo que estamos realizando. Por supuesto, la obra ha crecido de una manera que jamás en la vida hubiéramos podido imaginarnos que iba a crecer. Pero queda todavía mucho camino por recorrer, hermanos. Por esa hora, Dios mediante, si el Señor lo permite, en el mes de abril, vamos a comenzar en nuestra finca en Alicante una escuela bíblica para intentar preparar al mayor número de obreros, para que de esa manera, mis queridos hermanos, podamos tener obreros preparados, que amen a Dios, que amen su palabra, que amen a la gente, para que de esa manera la obra cada vez esté más y más atendida. Amén, hermanos. Les pido oración para que esta escuela bíblica que comenzará en el mes de abril
pues sea de bendición. Y sé que hay algunos hermanos que están aquí que van a poder asistir, Dios mediante, a esa escuela bíblica. Pero hermanos queridos, la cruda realidad es que todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas piedras de la muralla por ser levantadas. No sabemos hasta dónde nos va a permitir el Señor llegar. La verdad es que uno mirando todo lo que falta, uno dice, Señor, me harían falta 10.000 vidas para poder decir algo hemos hecho, ¿no? Pero ¿saben qué? Donde uno termina, otro empieza. Y eso es lo bonito del reino de Dios. David hizo un trabajo extraordinario, pero no terminó todo lo que él tenía en su corazón hacer. Pero su hijo pudo concluir el trabajo y el sueño de su corazón. Moisés hizo un trabajo extraordinario, pero no introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Lo hizo un Josué. Y así podríamos ver a lo largo y ancho de la Biblia de cómo hace falta gente que esté dispuesta a hacer lo que el Señor ponga en su corazón hacer. Nehemías renunció durante un tiempo por lo menos a una comodidad, a un estatus, a un confort extraordinario del cual él disfrutaba, pero cuando le llegó la noticia de que Jerusalén estaba pasándolo mal, de que el enemigo se reía en la cara de los pobrecitos que habían quedado en la tierra, Nehemías no pudo quedar de brazos cruzados, hermano. La compasión, el amor por el Señor, el amor por la obra le salió por todos los poros de la piel. Y él oró al Señor y le dijo, Señor, ponme en gracia delante del rey, que me permita, que me apoye, que me dé recursos para poder ir y restaurar las murallas de Jerusalén. Y la Biblia nos enseña que lo pudo hacer. Y hermanos queridos, estamos viviendo en unos tiempos donde hay que restaurar muchas cosas. Y una de las cosas que yo veo que hay que restaurar en la iglesia es el apego a la palabra de Dios. No se pueden ustedes imaginar la alegría tan grande que nos da a nosotros los pastores cuando la gente nos dice, estoy leyendo la Biblia más que nunca, me he enamorado del estudio de la palabra de Dios. Ahora en la palabra de Dios encuentro las respuestas que durante años tuve en mi corazón y que nadie me respondía a ellas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una de las piezas claves en la muralla que estamos levantando. El amor, el apego a la palabra, porque cuando nos despegamos de la palabra, después pasa, lamentablemente, muchas de las cosas que ustedes después nos han contado. Pero damos gracias a Dios de que día a día, con el trabajo y el esfuerzo de todos, hemos visto cómo la obra ha crecido y cómo ha ido avanzando, ¿verdad? Y yo quiero decirles, hermanos queridos, que así como Nehemías levantó aquella muralla y vino la esperanza y la ilusión al pueblo, aunque hubieron muchos enemigos dentro y fuera, ellos hicieron algo que seguramente los pastores que van a compartir en estos días les van a mencionar. Y es que llegó un momento en el que Nehemías comenzó a recibir presiones de gente que lo llamaba, dicen, solamente para hablar. Solamente queremos sentarnos y hablar contigo. Y Nehemías le decía, yo estoy haciendo una obra tan importante, estoy tan metido en la obra de Dios que no tengo tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. Porque él entendía, por el discernimiento espiritual que el Señor le había dado, que habrán personas que van a querer neutralizar, frenar el crecimiento, el avance y el desarrollo de la obra de Dios. Pero Nehemías dijo, Dios me ha traído aquí a levantar murallas, no a perder el tiempo dialogando, hablando y discutiendo con ustedes que no tienen ni suerte ni parte en esta ciudad de Jerusalén. Viendo que les había salido, si me permiten la expresión, el tiro por la culata a Sanbalat y a todos sus colegas, la Biblia nos enseña que comenzaron a menospreciar la obra y decían, miren, estos judíos se creen que van a volver a reconstruir las murallas y si sube una zorra por el muro, con la poca estabilidad que tiene lo va a tumbar. Pero no prestaron atención a palabras necias. Nosotros no tenemos que prestar oído a habladurías y a comentarios y a críticas y a tonterías, sino que nuestros ojos están clavados en el Señor y nuestros pies están basados en la palabra del Señor. Que digan lo que quieran, aunque no lo entiendan, nosotros obedecemos y seguimos al Señor. Aleluya. Y no nos interesa lo que digan. ¿Cuánta gente ha criticado el concepto de iglesia virtual? ¿Qué es eso de iglesia virtual? Y comienzan a decir todo tipo de comentarios despectivos. Hermanos, no perdamos el tiempo. Nosotros no tenemos que defendernos de nadie. Nosotros estamos simplemente haciendo la obra del Señor y utilizando todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para seguir levantando la muralla y fortaleciendo al pueblo de Dios.
Dice la Biblia que llegó un momento en el que se dieron cuenta de que tenían que tomar medidas preventivas. Y con una mano trabajaban en la obra y con otra mano tenían la espada. Qué importante es, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Se dieron cuenta de que no solamente había que estar activo en las cosas del Señor, sino cuidar la estabilidad, ¿verdad? La integridad física, la integridad del pueblo, de los niños, de los ancianos. Y hoy en día tenemos que tener 40 ojos y darnos cuenta de que a veces el enemigo quiere atacar y meterse por el eslabón más débil. Y tenemos en la Biblia ejemplos de enemigos con nombres y apellidos, entre comillas, a través de los cuales podemos ver las estrategias que el diablo utiliza para destruir iglesias, para apagar ministerios, para dividir congregaciones, para hacer daño en países enteros. Y tenemos nombres de enemigos que, sabiendo lo que significan sus nombres y sabiendo las estrategias que utilizaban, podemos discernir, podemos conocer cómo el enemigo actúa. Había enemigos que eran fuertes en los montes, pero eran débiles en los valles. Por el contrario, había enemigos que eran fuertes en los valles, pero en los montes no tenían capacidad para defenderse ni para atacar. Había enemigos que venían de frente, te desafiaban, te retaban. Había enemigos cuyo objetivo era profanar el templo, no destruirlo, simplemente profanarlo. Pero había otros enemigos que querían no solamente profanarlo, sino destruirlo o convertirlo, ¿sabe Dios en qué? Pero sobre todo había un enemigo que en cierto sentido es un espíritu, es una actitud que en estos días se ha estado recordando una vez más en Israel. Y es el famoso enemigo llamado Amalek. Es interesante notar que el Señor le dijo: cuando tomen posesión de la tierra y hayan distribuido todo el territorio y se lo hayan asignado a cada una de las tribus de Israel, recuerda, Sajor es una palabra tan importante en la Biblia, recuerda lo que te hizo Amalek cuando salías del desierto, cómo te atacó por la retaguardia. Porque Amalek es el enemigo que viene por la espalda. Gracias a Dios por lo que vemos venir. Pero ¿saben una cosa, pastores? Que Dios nos guarde de los que vienen por atrás. Que Dios nos guarde de las mosquitas muertas. ¿Conocen las mosquitas muertas aquí en Estados Unidos? ¿Hay también alguna? ¿Sí? Hola, pastor. ¿Cuánto le amo, pastor? No me diga, ¿cómo me ama tanto a mí, hermana? ¿Y a su marido lo ama, hermana? Sí, me tiene que amar a mí. Ay, pastor, yo lo veo todos los días, pastor. ¿Y a su marido cuánto hace que no lo ve? Que Dios nos guarde de los que vienen con halagos. Mire, les digo a los pastores y a todos ustedes que ni se nos suba la cabeza cuando nos aplauden, ni nos deprimamos cuando nos apuñalan y nos critican, porque nuestra honra y nuestro respaldo no viene de ustedes. Nuestro respaldo viene del Señor de los ejércitos que está con nosotros. Bendito sea Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Amalek fue el único enemigo que puso de rodillas a Moisés y que cansó a Moisés, porque es un enemigo que no solamente atacó así físicamente al pueblo, sino que dice que atacó el trono de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios en el pueblo. Y Moisés tuvo que subir a lo alto de la montaña, y dice la Biblia que cuando levantaba las manos, todos conocen la historia, el pueblo de Dios prevalecía en el valle, pero cuando las bajaba por cansancio, la palabra dice que quien prevalecía era Amalek. Y es tremendo cómo ese espíritu se ha ido traspasando de generación en generación. Y lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos visto en los días de la reina Esther, y lo hemos visto, lo estamos viendo en la actualidad, y estamos viendo cómo constantemente hay como un espíritu que intenta desacreditar a los siervos de Dios, que intenta desacreditar la credibilidad de la Escritura, que intenta desacreditar el Evangelio, inventando teorías y cosas raras, ¿verdad? Y el enemigo como que es muy muy especial a la hora de, muy original a la hora de inventar cosas nuevas. Pero hermanos, no hay nada nuevo bajo el cielo. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar con los ojos abiertos y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque a veces los peores enemigos y los ataques no vienen tanto de afuera, sino de adentro. Y por eso Nehemías le dijo a sus soldados
y a sus siervos, con una mano trabajen y con la otra mano tienen la espada en la mano. Y dice la Biblia que incluso hasta para bañarse, ustedes no hagan eso, tenían que hacer turnos para no perder el tiempo en la ducha, porque hay gente que cuando entra al baño no sabes cuándo sale. No sé cómo son ustedes, pero hay gente que entra y dice, oye, ¿vas a salir o no vas? ¿Te pasó algo? Porque lleva 3 horas y dice, no, si aún no ha empezado. Digo, mamma mía. Hay gente que se lleva una enciclopedia al baño. Digo, ¿por qué te lleva una enciclopedia al baño? No, porque así, bueno, déjalo. Entonces, hermanos queridos, la obra es grande y necesitamos que todos arrimen el hombro. Nuevas que son de aquí de Tenerife, a todos los que están conectados en este momento, diferentes partes del mundo, a nuestras congregaciones en muchos lugares, a todos le damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro buen Dios por darnos una vez más la oportunidad de poder reunirnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Después estaremos orando por algunos hermanos que mañana emprenden viaje porque se van unos días antes para poder estar en nuestro Congreso Internacional en los Estados Unidos, ahora el mes de marzo. Ellos se van un poquito antes para preparar algunas cosas por allí. Entonces después oraremos por ellos para que el Señor les acompañe y para que todo vaya bien. Tenemos muchas peticiones de oración, la mayoría de ustedes ya las conocen perfectamente. Sobre todo orar por las iglesias, por los pastores, por sus familias, por los viajes que tienen que realizar en muchas ocasiones, viajando horas, viajando de un lugar a otro para poder atender a todas las iglesias, a todos los hermanos. Recuerden también siempre tener presente en oración a Pastor Alberto, su esposa Damaris. Ayer estuve hablando con ellos, están muy bien, mandan saludos, gracias al Señor. El pastor Rey se quedó en Fuerteventura, al frente de las 2 iglesias que tenemos allí, y también pues los informes, las noticias son agradables, son buenas, hay paz en el campamento, así que damos gracias al Señor por todo eso. Así es que, hermanos, no dejen nunca de orar por las diferentes congregaciones, ya digo, los pastores, para que el Señor ponga paz y para que todo marche bien conforme a la voluntad de Dios. No vivan una vida, digamos, como espectadores, ¿verdad? Viendo lo que hacen otros, sino de alguna manera también participando, apoyando, colaborando con todo lo que el Señor está haciendo, porque es el cuerpo de Cristo lo que está siendo bendecido y todos formamos parte de ese cuerpo. Amén, hermanos. Voy a pedir a los niños que ya pueden pasar a sus respectivas clases de la escuela dominical. Los demás nos vamos a quedar aquí en esta tarde y damos muchas gracias al Señor. También por las maestras, los hermanos que siempre cuidan de los niños para que puedan estar atendidos recibiendo la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, que podamos disfrutar de la palabra, que podamos aprender todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el día de hoy y que seamos edificados y fortalecidos en la fe por medio de la palabra del Señor. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio y este placer que nos das de poder abrir tu palabra, reflexionar en torno a ella. Pedimos también que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que podamos, Señor, entender tu palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, como dice tu palabra, con sumo respeto, con temor y temblor. Abrimos tu palabra sabiendo que tú siempre hablas por medio de ella. Bendice nuestras vidas y a partir de ahora, Señor, que seas tú ministrando a nuestros corazones. Te lo pedimos unánimemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ponerles en las pantallas de la iglesia 3 porciones bíblicas, 3 pasajes diferentes, porque la historia de la cual vamos a hablar ahora, que por supuesto está en la Biblia, faltaría más. Si ustedes quieren profundizar más en esta historia, en las lecciones espirituales que podemos extraer de ella, toda la información la encuentran en Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el capítulo 19. Digo esto porque hay mucha gente que a veces le gusta tomar nota, pues ahí lo tienen. Esta historia también pueden encontrar mucha información en el capítulo 32 del libro de Segunda de Crónicas, que dicho sea de paso, en la Biblia hebrea es el último libro del Antiguo Testamento, no Malaquías.
Y también en los capítulos 36 y 37 del profeta Isaías, ustedes pueden encontrar toda la información referente a esta historia de la cual vamos a reflexionar en esta tarde. Lo que vamos a hablar sucedió hace más de 2700 años. Algunos podrían preguntarse, ¿y qué podemos nosotros aprender hoy en día de una historia tan antigua? 2700 años. Bueno, ustedes van a comprobar en esta tarde, con ayuda del Señor, que la Biblia no caduca, la Biblia no envejece. Los personajes, los lugares, las historias son antiguas, pero al mismo tiempo también actuales, repletas, cargadas de tremendas enseñanzas para nuestras vidas. No se escribe, no se publica una Biblia cada 10 o 20 años para renovar lo que está escrito en ella, sino que lo que leemos hoy en día se ha leído a lo largo de la historia, y como es la palabra de Dios, es un libro vivo, no importa que tenga miles de años lo que leemos, lo importante es que Dios nos está hablando e instruyendo por medio de sus páginas. Amén, hermanos. Ahora bien, en esta historia vamos a aprender varias cosas fundamentales. Primero, a mantener nuestra fe en medio de la presión. Los cristianos tienen que aprender a vivir en todas las circunstancias habidas y por haber. No solamente regocijarse y alabar al Señor cuando parece que el viento sopla a favor, sino que cuando estamos siendo probados, cuando estamos bajo presión, tenemos que mantener nuestra fe. Y en esta historia vamos a ver cómo un rey llamado Ezequías fue capaz, en medio de un ataque despiadado por parte del imperio asirio, de mantener su fe y su plena confianza en el Señor. Después vamos a leer algunas palabras que él le dio al pueblo, cargadas de fe, cargadas de una confianza en el Señor total y absoluta. Pero hay algo que también vamos a ver en esta historia, en esta tarde, y es la realidad del mundo espiritual. Cómo a veces las cosas que no tienen una explicación lógica, si las analizamos, nos vamos a dar cuenta de que detrás de algunos detalles, detrás de algunos personajes, hay toda una guerra espiritual, todo un ejército de demonios que intentan de alguna manera pues apartarnos de los caminos del Señor, enfriarnos, etcétera, etcétera. La historia es la siguiente. Hay dos protagonistas principales. Uno de ellos, como acabo de decir recién, es el rey Ezequías. Un hombre que emprendió unas reformas espirituales en el país tremendas. Él heredó un país hecho pedazos. Fíjense ustedes que el templo de Jerusalén estaba cerrado. Lo habían llenado de inmundicia, de ídolos, y ya no estaba funcionando. Los sacerdotes, los levitas, que eran los que tenían que trabajar en las funciones del templo, por así decirlo, estaban en paro. Ya no ejercían sus funciones sacerdotales desde hacía mucho tiempo, muchos años. Y él lo que hace es volver a poner en funcionamiento el templo con todo lo que eso conlleva. Dice la Biblia que una de las cosas que él dijo es que limpiaran, que sacaran toda la inmundicia, toda la basura del templo. Y cuando lo hicieron, pues él se dio cuenta de que el templo necesitaba de un personal que eran los levitas, los sacerdotes, para poder poner aquello en funcionamiento. Y él lo hizo. No solamente eso, sino que se dedicó a quitar todos los ídolos que se habían ido acumulando y tomando posesión, sobre todo de la ciudad de Jerusalén, durante su época. Fue un hombre que fue muy usado, muy bendecido por el Señor. Él sube al trono cuando tiene solamente 25 años de edad, pero es un hombre que en un momento puntual de la vida contrae una enfermedad que le va a producir la muerte, y de hecho el profeta de su época, que es el profeta nada más y nada menos que Isaías, va y le dice que se prepare porque va a morir. Y entonces él dice que oró, se humilló delante del Señor. Y el Señor le da otro mensaje al profeta Isaías y le dice: dile a mi siervo, dile al rey Ezequías, que he visto y he oído su oración, y le voy a dar 15 años más de vida. Todo esto ocurrió en la vida de este hombre. Recientemente, como saben ustedes, hemos estado en Israel y los últimos días generalmente los pasamos en la ciudad de Jerusalén, y llevé al grupo por unos túneles subterráneos que los mandó a construir precisamente este rey del cual estamos hablando en esta tarde, el rey Ezequías.
Él sabía perfectamente que en cualquier momento el enemigo podía atacarlo. Y una de las cosas que se hacía en aquella época, que daba muy buenos resultados, dicho sea de paso, era cortarles el suministro de agua a las ciudades. De esa manera, tarde o temprano, se rendirían o terminarían todos muertos de sed. Entonces lo que él hace es que emprende una labor titánica y manda construir un túnel subterráneo de más de 550 metros de largo. Túnel que se puede visitar en el día de hoy. Tiene varias ramificaciones. Una parte, digamos, seca, por donde ya no circula el agua, y otra parte por donde, no sé por qué, a muchos hermanos les gusta caminar, que les llega el agua hasta las rodillas, y depende de la altura de algunas hermanas que suelen ser muy bajitas, pues más arriba de la cintura. Una hermana muy pequeñito, lo digo como muy pequeñita, como una anécdota, me dijo: pastor, ¿usted cree que puedo pasar por el túnel de agua? Y yo la miré y le dije: ¿usted sabe nadar, hermana? Dice: no, es que me han dicho que llega a la cintura. Digo: sí, en una estatura normal sí, pero en el caso suyo probablemente le llegue al cuello. Es curioso que en la ciudad de Jericó, que no hay mar, todas las tiendas tienen docenas y docenas de flotadores en las tiendas, y nos preguntamos muchas veces: ¿cómo es posible que en pleno desierto todas las tiendas de Jericó vendan flotadores? Todavía no hemos obtenido una respuesta coherente. Tal vez están esperando otro diluvio, vete tú a saber, ¿no? Pero él fue el que hizo el túnel, y fíjense, realmente es algo increíble. No lo hicieron, digamos, cavando todos en la misma dirección, sino que un grupo de obreros de derecha a izquierda comenzó a cavar a pico y pala. Todavía se pueden encontrar y ver algunos objetos que se utilizaron para romper la piedra, la roca viva. Y otro grupo comenzó a cavar, digamos, de izquierda a derecha. Y se encontraron. ¿Cómo lo hicieron? Es todo un misterio. Más de 2 años y medio estuvieron estos dos grupos de obreros, unos de izquierda a derecha y otros de derecha a izquierda, hasta que se encontraron. Y hay un lugar en el túnel donde haces una parada y le indicas al grupo: aquí fue donde se encontraron estos obreros. Yo estuve leyendo un poco, y la cantidad de túneles que se han hundido en los últimos años es realmente increíble. Pero sin embargo, este túnel tiene más de 2.700 años y aún se puede caminar por él. En medio de todas estas reformas, en medio de este despertar espiritual que estaba experimentando el pueblo, recibe un ataque terrible. Y es aquí donde entra el otro protagonista de la historia. Un rey asirio, no sirio, que es otra cosa, un rey asirio llamado Senaquerib. Un tipo, y cuando digo tipo no me refiero, no hablo en plan despectivo, sino que tipo es una figura literaria que prefigura a alguien, ¿verdad? Él fue un tipo del anticristo. Anticristo que aparecerá, como bien saben ustedes, en los últimos tiempos. Porque sus estrategias, la forma como opera, la forma como intenta alcanzar sus objetivos, se va a parecer mucho a lo que el anticristo intentará en los últimos tiempos, precisamente contra la misma ciudad de Jerusalén. El rey Senaquerib, el rey de Asirio, antes de proponerse atacar Jerusalén, escuchen bien este dato, es impresionante, destruyó a 46 ciudades, y la última que le quedaba en la lista por alcanzar era Jerusalén. Es decir, el récord de victorias era increíble. No perdió nunca ninguna batalla. Después de 46 victorias consecutivas, la guinda del pastel, el último objetivo por alcanzar, era la ciudad santa de Jerusalén, donde estaba el templo y donde Dios había puesto su gloria. Movilizó a miles y a miles y a miles de soldados. Tenía el ejército más poderoso y entrenado del mundo. La capital de su imperio era, como bien saben ustedes, Nínive. Una ciudad poderosa, una ciudad hermosa, una ciudad grandísima. Y entonces lo que este hombre es, antes de atacar, envía unos mensajeros para que le digan al rey que se rinda. Que no tiene ningún sentido estar defendiendo una ciudad que desde el punto de vista del rey Senaquerib estaba más que derrotada. La Biblia dice que algunos mensajeros de la ciudad salieron a encontrarse con los mensajeros del rey Senaquerib
Y cuando hablan con ellos, los mensajeros del rey Ezequías le dicen: vamos a hablar en el idioma de los caldeos para que la gente que nos está escuchando no entienda lo que ustedes me están diciendo a mí. Sin embargo, los mensajeros de Sennacherib eran tan arrogantes, estaban tan seguros de la victoria que dicen: de eso nada. Vamos a hablar, dice el texto, en judaico. Vamos a hablar en hebreo para que todo el mundo sepa. Y dice que comienzan a dar gritos y a decirle a la gente: ríndanse. ¿Acaso alguna nación, acaso algún país, alguna ciudad se ha podido defender de mi ataque? Todas han caído. Ya llevo 46 victorias consecutivas. No confíen en vuestro rey Ezequías, porque os miente. Ningún Dios ha podido salvar a ningún país, y el vuestro tampoco. Y entonces dice que hace algo terrible. Dice que comienza a blasfemar el nombre de Dios. Escribe unas cartas, y esas cartas se las entregan estos mensajeros al rey Ezequías. Y el rey Ezequías hace algo tremendo. Dice que coge estas cartas, se va al templo de Dios, se postra en el suelo y le dice al Señor: Señor, mira lo que nos están haciendo. Mira las amenazas, mira lo que nos están tratando de hacer, destruirnos a nosotros, nuestros hijos, nuestros animales, nuestra ciudad, tu templo, tu casa. Señor, ayúdanos. Las oraciones del rey Ezequías, la verdad es que son maravillosas. Deberíamos de aprenderlas de memoria para saber orar adecuadamente en tiempos de crisis y en tiempos de presión. Pero cuando él sale de la presencia del Señor renovado y fortalecido, le dirige al pueblo estas palabras. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Las palabras del rey al pueblo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tremendo. Ahora, me llama muchísimo la atención que no solamente ora, no solamente se fortalece en el Señor, sino que también busca palabra de Dios. Hace una sana combinación entre la oración y la palabra. Y ustedes saben que en aquellos tiempos la palabra, quien la tenía era el profeta. Isaías es el profeta de su época, y él va y le habla al profeta Isaías y le dice: ¿qué dice el Señor acerca de este ataque? Y quiero leerles las palabras textuales que el profeta Isaías le da al pueblo y al rey Ezequías. Se encuentran en Isaías capítulo 37, versículo 33. Presten atención a estas palabras tremendas que se cumplieron literalmente al pie de la letra. Dicen lo siguiente: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Punto. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y entonces ocurre algo impresionante. Salió el ángel del Señor y mató a 185,000 del campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisrot, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, impresionante lo que pasó ese día. El Señor dijo: no, este hombre viene con soldados, este hombre viene con una fuerza terrible, pero yo he dicho que no entrará, y no entró.
Qué importante es que nosotros entendamos que nuestro Dios es el que tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ezequías no dijo, bueno, ahora me toca a mí. Ya han caído 46 ciudades, ahora lamentablemente me toca a mí. No, él ni negocia con el enemigo, ni se resigna a una derrota, sino que actúa en consecuencia. Primero dice la Biblia que ora, se humilla delante del Señor. Segundo, busca palabra por medio del profeta Isaías. Y finalmente, con esta fortaleza espiritual, se atreve a decirle al pueblo, tranquilos hermanos, esfuércense, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Ahora fíjense lo que hace este enemigo terrible, Sennacherib, que es un tipo de Satanás, es un tipo del anticristo. Lo que él intenta antes de atacar la ciudad de una forma, digamos, física, es amedrentar a la ciudad de Jerusalén. Primero, sembrando dudas. ¿Qué Dios os va a salvar de mi mano? Mediten, reflexionen. Ya he ganado a 46 ciudades. Todas tenían sus ídolos y sus dioses. ¿Ustedes creen que vuestro Dios es diferente a los demás dioses que yo he derrotado? Intenta sembrar duda. Intenta sembrar tristeza, desánimo y también desconfianza, no solamente hacia Dios, sino hacia el liderazgo que en aquel momento estaba gobernando la ciudad, como era Ezequías y todos los que estaban con él. La palabra del Señor nos enseña que la misma ciudad de Jerusalén en los últimos tiempos va a querer otra vez ser atacada y destruida, pero en este caso no por un rey asirio, aunque curiosamente hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que el asirio volverá otra vez a levantarse para intentar destruir la ciudad de Jerusalén. Sea como sea, la palabra del Señor nos dice lo que va a suceder. Esa noche un ángel, uno solo, no hacía falta más, un ángel del Señor, un enviado de Dios, descendió del cielo y dice que mató a 185,000 soldados asirios. Y el rey de Asiria quedó humillado y tuvo que huir a su ciudad, donde murió por mano de sus hijos mientras adoraba a su Dios falso. En los últimos tiempos la Biblia dice que cuando la ciudad de Jerusalén vuelva a ser atacada y el anticristo llegue hasta el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, descenderá del cielo el enviado del Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se parte, y entonces es cuando todas las naciones de la tierra ven la gloria del Señor, y todos tienen que doblarse y postrarse y adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En otras palabras, mis queridos hermanos, sí, fuertes aplausos a él si quieren. En otras palabras, la primera lección que tenemos que aprender es que Dios siempre va a cuidar de nuestras vidas. Si habéis prestado atención a la lectura que traía nuestro hermano Jerónimo, decía que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y mi salvación. El enemigo lo va a intentar destruir tu matrimonio, lo va a intentar, no te quepa la menor duda. El enemigo va a intentar arrebatarte las bendiciones que has ido, digamos, cosechando durante todos estos años. El enemigo va a querer enfriarte, el enemigo va a querer meter en tu cabeza miedo, duda, incertidumbre, desconfianza y un largo etcétera. Pero tú tienes que aprender a estas alturas de la vida que tú no eres una víctima, sino que tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Sennacherib tenía soldados, Sennacherib tenía caballos, Sennacherib tenía todo, menos el permiso de Dios. Y es interesante notar, porque yo a título personal he hecho una comparación entre la ciudad donde vivía Sennacherib, que era Nínive, y la ciudad donde vivía el rey Ezequías, donde estaba la gloria, la presencia del Señor, que era la pequeña ciudad de Jerusalén. Porque en aquellos tiempos Jerusalén no era una ciudad tan grande como es hoy en día. Jerusalén hoy en día no solamente es la capital eterna del Estado de Israel, sino que es una ciudad con más de 1,5 millones de habitantes. Jerusalén era una ciudad muy pequeñita en lo alto de un monte, rodeada por unas murallas, y no había tantos miles de personas viviendo en ella.
Pero mientras una ciudad fue protegida por la mano de Dios, la otra ciudad fue destruida completamente. Bueno, también sabemos que el profeta Jonás fue a predicar la ciudad de Nínive para también a ellos darle una oportunidad para el arrepentimiento. Y parece ser que por lo menos en la época del profeta Jonás, los habitantes de Nínive se arrepintieron de verdad, pero tiempo más tarde volvieron otra vez a las andadas y la ciudad de Nínive quedó totalmente destrozada. No sé qué tiene esa ciudad, qué connotación espiritual tiene ese lugar de la tierra allí en Irak, que cuando Alejandro Magno intentó reconstruir Nínive, murió a la edad de 33 años. Y así ha habido ya varios casos a lo largo de la historia. Pero fíjense, mientras una ciudad donde estaba la gloria y la presencia del Señor, donde se oraba, donde había palabra, fue bendecida, protegida y cuidada por el Señor, la otra ciudad llena de ídolos, aunque era enorme y poderosa y rica, fue totalmente destruida. Y si piensan ustedes que estas cosas solamente ocurrían en el pasado, nada que ver. Los tiempos sí son diferentes, los nombres, los países, las ciudades, pero la actitud, el mundo, la guerra espiritual sigue siendo exactamente igual. Donde se le da lugar a Dios, donde se ora, aunque no haya perfección, porque no va a haber perfección en ninguna parte, pero donde se ora, donde hay un respeto a Dios, donde la palabra se valora y se tiene en cuenta, hay bendición. Pero donde se quita y se desplaza a Dios, lo que queda es destrucción, desolación, tristeza, ruina y muerte. Y si no, miren por ejemplo los últimos 60 años, lo que ha pasado en Israel. Un país que hasta el otro día no existía. No existía. Su población había sido expulsada de su tierra por más de 2000 años. En ninguna parte los querían. Aquí los mataban, allí los humillaban, aquí los expulsaban. Pero después de casi 2000 años de exilio, lograron ir a su país. Y en 60 años han convertido el desierto en un oasis. Y muchísimas cosas que utilizamos hoy en día de la tecnología, viene y procede de ese lugar. Donde el 88% de los premios Nobel que ha habido a lo largo de la historia, todos son de origen israelí o judíos. Un país que no tenía carreteras, un país donde la gente moría de malaria, un país donde Mark Twain en el siglo XIX la visitó y dijo: es imposible vivir en este lugar, esto es un páramo, solamente hay gente enferma, malaria, mosquitos y bichos por todas partes. Y vayan hoy en día, por ejemplo, a la ciudad de Tel Aviv, una ciudad que no tiene nada que envidiarle a Manhattan, a Nueva York o a Singapur o a cualquier parte del mundo. Un país que ha enfrentado ya 7, 8 guerras. Pero en estos últimos 60 años un sector, un remanente ha orado, ha pedido a Dios su bendición, han buscado la palabra de Dios y es un país sin petróleo, es un país sin grandes recursos naturales como otros países del mundo, pero sin embargo es un país del cual habla todo el mundo. Y solamente en estos últimos 60 años ha surgido prácticamente de la ceniza cual ave fénix. Miren por ejemplo Cuba. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 60 años? ¿Ha ido a mejor? ¿Ha habido bendición? ¿Ha habido prosperidad? Es una lástima ver una ciudad tan hermosa, una isla tan preciosa, que podrían vivir como ricos y que tienen recursos naturales tremendos, está hundida en la más absoluta miseria. ¿Por qué? Porque mientras en un lugar se ora, se respeta y se tiene en cuenta la palabra de Dios, en otro lugar le dieron una patada a Dios y lo echaron hace muchos años de ese lugar. Y las consecuencias a corto y a largo plazo, en lo natural y en lo espiritual, son tremendamente evidentes. Creo que merece la pena seguir y adorar y honrar y obedecer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, porque Él bendice y es galardonador de los que le buscan. Y creo que es un disparate y una auténtica temeridad cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión y echamos a Dios de las universidades y echamos a Dios de los congresos y echamos a Dios de las escuelas y nos creemos superiores a Dios, pero al final lo que hacemos es el ridículo y se cumple lo que dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Aleluya. Ezequías se la jugó delante de Dios. Ezequías le dijo al Señor: Señor, mira sus amenazas. No tenemos, humanamente hablando, capacidad militar ni de ninguna índole para poder frenar y neutralizar y destruir al ejército más poderoso del mundo. Hermanos, a Siria nadie le pudo parar los pies, solamente Dios. Era una nación indestructible, arrogante, soberbia.
las barbaridades que hacían cuando derrotaban a una ciudad, a un país, son indescriptibles. Sin embargo, fueron humillados porque hubo un hombre que oró al Señor, clamó a Dios. Y la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si trasladamos todo esto a nuestro tiempo actual, creo que sería bueno que leyéramos 2 de Corintios capítulo 10, donde encontramos unas palabras que nos van a venir muy bien cuando estemos bajo presión, cuando estemos pasando por luchas, por pruebas, por dificultades. 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 en adelante nos dicen así: que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Saben lo que hizo Senaquerib? Quiso controlar al pueblo bombardeando con dudas, con miedo, la mente del pueblo. Si el enemigo logra controlar tu mente, controla todo tu ser. Porque alguien dijo que somos lo que tenemos aquí en la cabeza. ¿Se acuerdan ustedes cuando, ya es otro tiempo, otra historia, cuando volvieron del cautiverio? Porque finalmente sabemos, no en la época de Senaquerib, sino más adelante en la de Jeremías, que la ciudad finalmente fue destruida. Cuando ellos vuelven del cautiverio después de haber estado 70 años fuera de su tierra, comienzan con entusiasmo y con alegría a reconstruir el templo, las murallas, la ciudad, etc. Pero hay un momento que se paran. Y cuando aparece por allí otro profeta de la época llamado Ageo, les dice: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué ha parado la obra? ¿Por qué llevan 15 años sin poner ni un ladrillo en el templo de Jerusalén? Y todo el liderazgo religioso y político de la época, incluida la población, ¿saben lo que le decían? Es que no ha llegado el tiempo. ¿No ha llegado el qué? No ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. Y entonces comienza a argumentar el profeta Ageo y le dice: ¿no os dais cuenta que sembráis mucho y cosecháis poco? ¿No os dais cuenta que ya no llueve como llovía antes? ¿No os dais cuenta que vuestros animales no son tan fuertes y robustos y paren ovejas y cabras como lo hacía antaño el tiempo? ¿No os dais cuenta de que no levantáis cabeza y la economía del país está totalmente arruinado y el país está como petrificado? ¿Cómo que no es el tiempo? Y entonces, ¿cómo es posible que habéis invertido vuestras energías, vuestros recursos y vuestro tiempo en construir casas preciosas para vosotros, mientras la casa de Dios está abandonada? Habéis sustituido, habéis puesto a Dios en segundo lugar, o sabe Dios dónde, en vuestra lista de prioridades. Es el tiempo de Dios. Subir al monte, cortar madera y comenzar a poner a Dios en primer lugar en vuestra vida. Y la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera. Pero ellos creían que no era el tiempo y se creyeron la gran mentira. Y siempre hemos dicho que la verdad trae libertad a nuestra vida. Pero como tú le des lugar a una mentira y te la creas, te conviertes en un esclavo. Y eso es lo que le pasó a mucha gente a lo largo de la historia, que creyeron en mentiras. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados para creer y practicar y poner en práctica en nuestra vida las verdades bíblicas, que son las que van a traer libertad, las que van a traer victoria, las que van a traer bendición. Y por eso dice la palabra de Dios que tenemos poder en el nombre de Jesús y que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas para destruir malos pensamientos, malas actitudes y poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero Senaquerib era astuto, quería sembrar dudas y miedo en la mente de las personas, porque controlando sus pensamientos, asustando al pueblo, podía controlar y podía amedrentarlos. No permitas nunca que malos pensamientos antibíblicos, incorrectos, dominen tu vida, porque el Señor te ha preparado para que seas una persona victoriosa y poderosa en el Señor Jesús. Senaquerib fue derrotado,
no pudo entrar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no vas a entrar. Y cuando Dios cierra una puerta, cuando Dios da una orden, nadie puede contradecir la orden del Señor. Yo creo que Dios ha dado una orden y ha dicho que ahora es nuestro tiempo. Yo creo desde el año 2020, y lo tengo más claro que el agua, no sé si todos ustedes lo tienen tan claro como yo, pero yo tengo bien claro que Dios ha dicho, ahora es el momento de hacer lo que nunca en tu vida pudisteis hacer. Y ahora vamos a poner la mano en el arado, porque ya no vamos a tener la excusa de que no tengo tiempo, de que no tengo recursos, de que no puedo, de que no tengo lo necesario. Ahora el Señor dice, ahora es tu tiempo. Y tienes que aprovecharlo antes de que vengan los días malos, dice la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros nos mentalicemos, interioricemos la verdad, que estamos también en medio de un conflicto espiritual sin precedentes. Lo que estamos viendo cada día es simplemente la punta del iceberg de todas las maquinaciones y de la agenda diabólica que intenta destruir familias, que intenta arruinar países. Porque una de las cosas que Sennacherib quiso, y ese fue el detonante de por qué dijo voy a atacar Jerusalén, es porque hay un momento, y esto no lo he dicho hasta ahora, que Ezequiel dijo, no voy a seguir pagándole tributo al enemigo. Porque dice que llegó a arrancar de las puertas del templo todo el oro y toda la plata y se la dio al enemigo para que lo dejara tranquilo. Pero se dio cuenta que cuanto más le daba al enemigo, más demandaba el enemigo de su vida. Y es que siempre es así. El enemigo nunca se va a conformar con las migajas, quiere todo el pan para él. Y es interesante notar cómo Sennacherib quiso controlar la economía del reino. Y estaba empobreciendo al rey hasta que el rey dijo, basta, ya no podemos más. Ya no podemos sacar más oro y más plata. Y tenía que pagarle, hermanos, cientos de kilos de plata y de oro anual al rey el enemigo. Y Ezequías dijo, hasta aquí hemos llegado. Y es entonces cuando el enemigo, viendo que no está siendo complacido en sus exigencias, decide atacar Israel y Jerusalén. Llegará un momento en el que tú tendrás que pararte y decir, ni un minuto más al enemigo. ¿Piensas que el enemigo se va a escapar y se va a marchar y se va a rendir rápidamente? Lo va a intentar con toda su fuerza. Pero ya estamos viendo lo que pasó. Oró, se postró delante del Señor, confió en el Señor, declaró la palabra del Señor y el enemigo por el camino que vino, por el camino mismo se fue. Y eso es lo que el enemigo siempre ha intentado hacer en nuestra vida. Cuando no es el pastor, es la iglesia. Cuando no es la iglesia, es el diablo. Cuando no es el diablo, es el frío. Cuando no es el frío, el calor. Y siempre buscamos como algo en lo cual justificar nuestra falta de santidad, de consagración, de servicio o lo que sea. Pero hermanos, es tiempo de que nosotros digamos, basta. Dios me ha llamado para vivir de victoria en victoria. Y de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Esa es la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros. No es la voluntad de Dios que sigamos rindiéndole al enemigo pleitesía y prestándole atención a sus suciedades y a sus mentiras. El Señor nos ha llamado para que vivamos una vida ordenada, pura y limpia y de integridad delante del Señor. Claro, el templo tuvo que ser limpiado. ¿Y ahora quién es el templo? ¿Dónde está el templo? Somos nosotros. ¿Está limpio tu templo? Eso es lo que te tienes que preguntar. Porque la gloria de Dios no vino otra vez al templo hasta que el templo fue limpio. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando entró en Jerusalén? Volvió a entrar al templo y tuvo que volcar las mesas de los cambistas. Y dijo aquella frase célebre que todos conocemos: habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. No permitas que el enemigo meta basura en el templo del Espíritu Santo, el cual eres tú. Ni en tus ojos, ni en tus oídos, ni tu casa tiene que ser un lugar sagrado donde more la presencia del Señor. No compartas la bendición con el que no se la merece. No le tires las perlas a los cerdos. Tu casa, tu hogar, tu mente, tu familia tiene que ser íntegramente para el servicio y la consagración del reino de Dios. Y si no eres capaz de controlar ciertas cosas, pues pide ayuda. Ezequías tuvo que pedir ayuda y decir: vayan todos los que puedan a sacar toda la inmundicia del templo. Y entonces dice la Biblia que cuando el templo estuvo limpio, volvió otra vez a funcionar
y la gloria del Señor comenzó a manifestarse. Hermanos, esta historia de más de 2700 años tiene múltiples aplicaciones a nuestras vidas. Que cada uno sepa para qué el Señor hoy, en este día, ha traído esta palabra. No permitas que nada ni nadie te amedrente, porque mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás. Aleluya. Recuerda lo que dijo el Señor. No entrará a mi ciudad. No arrojará ninguna saeta contra ella. Por el camino que vino se volverá y no entrará a mi ciudad, dice el Señor. Eso es lo que tú le tienes que decir al enemigo cuando venga a molestarte. No entrarás en mi casa. No entrarás en mi vida. Porque en mi vida solamente quiero honrar y glorificar a mi Señor, el Rey del universo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Señor. ¿Cuál es tu Senaquerib? ¿Cuál es el enemigo que te quiere molestar? ¿Cuál es el enemigo que te quiere asustar? Está derrotado en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo fue una noche al huerto de Getsemaní, donde se prensaba la aceituna para extraer el oro del aceite de oliva. Y allí le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que la copa del Padre era su ira comprimida. Y si Él bebía esa copa, si Él rendía su vida a la voluntad del Padre, sabía perfectamente que se iba a convertir en el blanco de la ira del eterno Dios. El Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que era cargar el pecado de toda la humanidad. Pero gracias a su muerte, a su sacrificio en la cruz, todos los enemigos que batallan contra nosotros han quedado derrotados por el poder de su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Cordero fue herido, molido, para que nosotros viviéramos todos los días de nuestra vida en victoria. Él fue desamparado en la cruz para que tú nunca te sientas solo ni sola. Él fue abandonado por el Padre, pagando un precio terrible para que nosotros pudiéramos abrazar a nuestro Dios y recostarnos sobre su pecho y decirle: te amo, Señor, te amo, Señor. Bendito seas. Él cargó la culpabilidad de todos nosotros para que nunca más nadie ni nada te atormente, para que no seas esclavo de nadie ni de nada. Por eso te damos gloria y honra en esta noche, Señor. Aleluya. Dígale al Señor: gracias. Gracias porque has vencido al enemigo, Señor. Un ángel derrotó a 185,000 asirios en una noche. Y tú en unas horas de crucifixión, derrotaste a todo el infierno entero, incluido a Satanás, el diablo. Aleluya. Para que nosotros vivamos en la victoria de Cristo, en el poder de Dios, en la santidad de su Espíritu, y podamos demostrarle al mundo que nuestra fe bajo presión funciona mucho mejor, porque mi confianza en el Señor es absoluta.